Amado Dios, hoy en esta hora venimos delante de ti y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Padre, sabemos que tu misericordia y tu bondad, Señor, son muy grandes, Dios, para con nosotros. Señor, te agradecemos este tiempo y también te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú traigas tu palabra, la revelación, Señor, y la siembres en nuestros corazones para que nos enseñes y nos muestres a través de tu Santo Espíritu lo que tú, Señor, nos quieres dar. Amado Dios, yo te pido que uses mi vida, mi boca, Señor, y la palabra, Señor, que es una espada de dos filos para que penetre, Señor, hasta lo más profundo, Señor, y discierna toda intención y pensamiento del corazón. Amado Espíritu Santo, este es tu momento, es tu lugar. Que toda la gloria y toda la honra en este momento sea para ti, que se glorifique tu nombre, Jesús, en este tiempo y en este momento te lo pedimos, que así sea. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Vamos a compartir una palabra hoy. Y este tema nace de una situación, una plática, una charla que yo tuve con una persona que, que estaba yo invitando aquí a Torre Fuerte para que como una noche de rompimiento se sanara, conociera a Dios, se restaurara. Pero él me comentaba y me decía, es que yo ya pertenezco a un grupo, yo ya pertenezco a un grupo y pues de ahí me dice, mira, eh, sea la creencia que tú tengas, la religión que tú seas, la percepción de lo espiritual que tú conozcas, ahí eres bienvenido. Y al final pues te vamos a llevar a conocer de Dios. Entonces pues no pasa nada, es lo mismo. Y yo le decía, no, no es lo mismo, le digo, porque a Dios no lo puedes presentar o no lo puedes predicar de una manera tan light, ¿no? O sea, todo lo que tú creas de Dios, tú vente, hombre, pues ahí, no. Le dije, yo creo que las personas, bueno, al menos mi caso, no soy el de usted, cuando nosotros buscamos de Dios era porque ocupábamos un Señor y un Salvador, un sanador, alguien que nos restaurara, alguien que nos levantara. Le dije, pero tú estás presentando una simple amistad. Le digo, aunque la amistad con Dios no es mala, es buena una amistad con Dios, pero no puede venir una amistad con Dios si primero no viene un señorío y una honra para Jesús como debe de ser. Porque una amistad no me va a traer a mí ningún compromiso, me va a traer más bien una camaradería con Él, pero no va a existir un compromiso. Sin embargo, le digo, yo creo que presentar a Jesús, al menos yo no lo hago, presentártelo como ven, te invito y te voy a presentar un amigo. No, yo te presento un Señor y te presento un Salvador, alguien que te va a rescatar, te va a salvar, te va a restaurar, te va a levantar y te va a llevar más allá. Una amistad como tal se me hace como disminuir esa honra y ese señorío que Dios tiene. Le digo, pero esa es mi percepción, la tuya, le dije, pero lo que sí es importante es que tengamos un claro conocimiento de lo que es Dios, del lugar que ocupa Jesús en nuestras vidas y para qué nos ha llamado Él. Y para esto quiero leerle unas citas bíblicas. Hay una historia ahí en la Biblia que no sé si a usted le ha intrigado, pero a mí me intrigó por mucho tiempo. ¿Qué es lo que había pasado? Y se la voy a leer, es Mateo 22, del 1 al 14, y le comparto el título del tema. Yo este tema le puse Jesús, Señor o Salvador, Señor y Salvador o amigo. ¿Qué es para ti Jesús? ¿Es tu amigo o es tu Señor y tu Salvador? Pero yo creo que hoy lo vamos a aclarar. Dice Mateo 22, del 1 al 14, respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otro, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad.
Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. El contexto de esta parábola son otras dos parábolas que Jesús les está hablando a los fariseos. Jesús entra al templo de Jerusalén en aquella entrada triunfal y los fariseos lo empiezan a cuestionar y le dicen que con qué autoridad hace esas cosas, y Jesús les contesta que le respondan de quién era el bautismo, y los fariseos no saben, y Jesús les dice: entonces no les contesto, pero les explico lo siguiente, pero les digo lo siguiente. Les dice: un hombre tenía 2 hijos y dijo al primero de ellos: ve y haz aquello, ve y trabaja. Dijo, y el hijo le dijo: sí, así lo haré. Pero no fue y no lo hizo. Llamó a su otro hijo y le dijo: ve y trabaja. Y su otro hijo le dijo: no, no iré. Mas sin embargo al final fue y lo hizo. Y les pregunta: ¿quiénes creen ustedes que hizo la voluntad del Padre? Y los fariseos contestan: el que sí fue, aunque haya dicho que no, pero sí fue. Dijo: es correcto, ese hizo la voluntad del Padre. Y les presenta otra parábola. Les dice: ahora les digo lo siguiente, porque el reino de Dios es semejante. Dice: un hombre plantó una viña, la cercó, la cuidó y se la rentó a unos jornaleros. Y estos jornaleros, cuando el Señor mandó pedir el fruto de esa viña, no quisieron dar el pago, no quisieron entregar fruto, mató a los siervos, y luego el Señor mandó a su hijo y también lo mataron. Dice: ¿qué creen pues ustedes que hará el Señor de aquella viña? Y le dijeron los fariseos: pues matará a los malvados y se las dará a otro a que la cuiden. Y dijo: han respondido bien. Y después les dice esta tercera parábola. En contexto, las 3 parábolas hablan de una persona a la que se le envió, o unas personas a las que se les envió o se les confió un servicio, un ministerio o una obra de parte de Dios, pero que no tuvieron cuidado de ella. Del último, del que yo te platiqué la historia completa, habla de un hombre. Si te fijas y ponemos atención en la historia, dice que primero invitó a los escogidos, pero no quisieron. No quisieron ir, no quisieron participar, y dice que los destruyó. Después mandó invitar a otros. O sea, los primeros que destruyó son los incrédulos, los que no creyeron, los que no recibieron. Pero después dice que mandó invitar a otros y les dijo a los siervos: salgan a los caminos y búsquenlo. Es una parábola y tenemos que interpretarla y buscar la revelación de esta palabra. Y cuando dice que salió a los caminos, quiere decir que salieron a buscar a todos aquellos que sí creían en las bodas, que sí creían en el banquete y que sí creían que hay un Señor que los está invitando. ¿Y sabes de quién está hablando? De nosotros. Está hablando de todo aquel que cree en Jesucristo. Llámense cristianos, católicos, cuarto y quinto paso, fraternos, testigos de Jehová. Los mandó llamar a todos, porque dice la Biblia: mandó llamar juntamente a buenos y malos, a los caminos. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús. Mandó llamar a los que creían en el camino o a los que andaban en el camino, dice la parábola. O sea, mandó llamar a puro creyente. Pero dentro de todos esos creyentes había uno. Mira lo que dice, vamos a ir rescatando versículos clave de esto. Dice ahí en el versículo 10, en el 11, perdón: y entró el rey para ver a los convidados, 11, y encontró a uno que no estaba vestido de boda. O sea, la única condición que aquel rey encontró para no dejarlo participar de las bodas es que no estaba vestido acorde a la ocasión. Número 12, y le dijo: amigo. No le dijo desconocido, no le dijo, le dijo amigo.
Dice, ¿cómo entraste tú aquí sin estar vestido de bodas? Y aquí es donde esta enseñanza o esta parábola nos vamos a centrar en la palabra amistad y en la vestimenta que aquel hombre tenía. Amistad, te voy a citar dos versículos más donde Jesús habla de una amistad a ciertas personas, pero te voy a dar también el significado. ¿A quién más llama Jesús amigo? En Mateo 20 del 12 al 13, dice lo siguiente, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo un denario? ¿Sabes a quién más llama amigo Jesús en este contexto? Al que no estuvo de acuerdo con que se le pagara el mismo jornal al que había trabajado desde la mañana, como al que trabajó solamente una hora en la tarde. A ese también Jesús le llama amigo. A otro que también le llama amigo está en Mateo 26, del 49 al 50, y dice, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Sabes a quién más llama amigo? A Judas. También lo llamó amigo. Entonces, eso nos guía a poder nosotros entender que hay diferentes tipos de amistad, o al menos lo que la traducción nos da es lo siguiente, y es lo que te quiero explicar. La palabra amigo en estos 3 versículos, en el que es echado del banquete, en el que no está de acuerdo con el jornal y en Judas, proviene de la palabra griega etairos, que significa compañero. No alcanza un grado de amistad como tal, sino solamente compañero. De ahí proviene. No le está llamando un amigo entrañable como tal, sino solamente compañero. Porque hay otros versículos donde Jesús también dice amigo a otras personas. Y esto está en Juan 11:11. Dice lo siguiente, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. En el 15:14 le dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esta palabra amigo proviene de una palabra griega que es philos, que quiere decir querido, o sea, del activo amar. Entonces nos damos cuenta que Jesús está utilizando, al menos la traducción está utilizando 2 palabras iguales, pero no con el mismo significado. Para aquellos que no los sentía tan entrañables, son tan cercanos, les está diciendo compañeros. Pero a los que sí son cercanos, a los que hacen su voluntad, a esos les está llamando amados. En otra traducción dice, les está llamando amados o amigos entrañables. Porque les dice, ya no os llamaré siervos, sino los voy a llamar amigos. Ahora, para poder entender cuál es la verdadera amistad con Jesús, necesitamos conocer las características de un amigo, de un verdadero amigo de Dios. Hoy en día es muy fácil poder decir hasta nosotros mismos, es que yo tengo una amistad con Jesús. Y yo te decía, la amistad es buena, pero tenemos que conocer cuál es la verdadera amistad o cuáles son las características que debemos de reunir para poder considerarnos verdaderamente amigos de Jesús. Porque hoy en día te pueden predicar o te pueden enseñar en cualquier parte una amistad de Jesús sin enseñarte el señorío o la honra que Jesús merece o a Jesús le corresponde. Ahí en Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo le está diciendo entonces a Timoteo que la palabra de Dios se puede usar de 2 maneras. La palabra de verdad o la puedes usar para bien o la puedes usar para mal.
Si no te van a enseñar a Jesús con la honra de vida que Él merece, entonces están usando la palabra de verdad de una manera incorrecta. Porque más adelante le dice, ahí dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Un obrero aprobado, una palabra de verdad bien usada, no va a ser usada con frases o palabras filosóficas, psicológicas o motivadoras, porque eso solamente te va a conducir más o nos va a conducir más y más a la impiedad. La palabra de Dios debe de presentarse tal cual está escrita, tal cual nos fue dirigida y fue inspirada por el Espíritu Santo para que pueda traer un cambio a nuestra vida. Pero si yo la palabra de Dios te la voy a maquillar y te la voy a adornar para que sea agradable a ti o a mí y no me ofenda, entonces estoy haciendo un uso incorrecto de la palabra de verdad. Y por eso te digo que hoy en día es muy fácil predicarte a un Jesús amistoso, permisivo, que puede estar ahí cuando tú quieras y cuando no quieras, pues no está ahí. Y yo creo que no se trata, yo creo que no se trata de eso, ¿no? Continúo. En Isaías 41:8 vamos a ver a quién Dios llama amigo. Isaías 41:8 dice lo siguiente: pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Hay un hombre que Dios sí considera su amigo. Hay un hombre que verdaderamente Dios dijo, este sí lo quiero como amigo. Y nos llama la atención entonces podernos preguntar, ¿y qué características tenía Abraham para poder alcanzar ese grado de amistad con Dios? Yo te decía, no es malo ser amigo de Dios, no. Pero no puede ser antes una amistad que un señorío. Primero necesitamos conocer a Dios como Señor y Salvador y después poder conocer lo que es una verdadera amistad con Dios. ¿Qué características tenía Abraham? Génesis 12:1 dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. La primera característica de Abraham es que era obediente. Dios no le dio instrucción conforme a lo que Abraham quería. Dios le dio una instrucción que lo iba a retar para bendecirlo. Dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. La Biblia no dice que Dios le mostró primero la tierra a Abraham y Abraham luego salió de la casa de su padre. Dios le dijo, salte, después te mostraré la tierra que te voy a dar. Por eso es conocido como el padre de la fe. Era obediente, Abraham era obediente. Número 2, Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham diezmaba. Abraham tenía bajo pacto o bajo obediencia sus finanzas. Hoy en día te encuentras con tantos asuntos y temas y comentarios, si es vigente, si no es vigente, si sigue, si es, si no es. Mira, la Biblia está completa, no le falta. Es una promesa de Dios que nadie le puede poner ni nadie le puede quitar. Y podemos encontrar fácilmente la vigencia del diezmo y si es aprobada por Dios o no. Pero ahorita vamos a ver un poquito más adelante eso. 3, Abraham era intercesor. Génesis 18:23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Dios ha llegado a visitar a Abraham a su tienda y le dice que va a ir a hacer, no le dice, pero Dios va y va a hacer unas cosas. Pero Dios habla, la Biblia, que se dice a sí mismo, ¿acaso ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer?
No le diré lo que yo pienso hacer, siendo que Abraham heredará la tierra y su descendencia llenará la tierra. Dios se lo revela. Pero prestemos atención en esto. Dios le revela lo que va a hacer Abraham y el corazón de Abraham se presta para interceder. Dios le revela las cosas. Cuando Dios te revela las cosas a ti o a mí o te hace conocedor de un asunto, es porque tal vez Dios quiere que tú y yo intercedamos, no que reguemos el chisme. Cuando tú te das cuenta de lo que está pasando, es momento de meterse a interceder. Y te voy a decir otra característica. Dios llama amigo a Abraham y también llama compañero a Judas, pero no, están muy lejos uno del otro. Cuando Dios le comenta a Abraham que va a destruir Sodoma, Abraham en ningún momento piensa en sacar ventaja de lo que está pasando. Abraham no piensa en sacar ventaja. Abraham no dijo, y si voy y pido un préstamo allá en Sodoma, al cabo los van a destruir, ¿a quién se lo voy a deber? A nadie, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y sabes, el corazón de Judas, ¿cómo fue? Fue diferente, porque Jesús les dijo, de cierto el Hijo del Hombre será entregado y perecerá en manos de los impíos. ¿Sabes qué pensó Judas? Mira, a Jesús de todos modos lo van a crucificar. Sea yo, sea quien sea, lo van a crucificar. Pues le saco provecho, ¿no? Pido unas monedas por ahí de oro para entregarlo. Esa es la diferencia entre un compañero y un amigo. Un amigo intercede y un compañero va a sacar ventaja. Una vez una persona, yo hablaba con ella y le decía, mira, le dije, yo creo que pues eso del moche, creo que no es bíblico, no pasa. Creo que no es aprobado por Dios. Y él me decía, bueno, pero es que al final, si no le das tú el moche a la persona que te va a entregar el trabajo, se lo va a dar otro le va a dar el moche. Y te vas a quedar tú sin ese trabajo, esa licitación, esa compra. Y yo le decía, sí, pero eso es como saltarse la fila, ¿no? Eso es estar, no es estar compitiendo bajo las mismas reglas, es una competencia desleal. Porque yo estoy ofreciendo un producto con mejores características que el otro, pero si el otro le dice al de compras, oye, pues tú cómpramelo y le subo a la factura un tanto por ciento. Eso es saltarse la fila, eso es soborno, o sea, eso no. Y me dijo, pero es que al final alguien lo va a hacer, si no lo haces tú, lo va a hacer alguien. Sí, pero fue lo mismo que hizo Judas. Dijo, todos Jesús lo van a crucificar, sea yo, sea quien sea, mejor le saco provecho. Entonces, Abraham era una persona íntegra e intercesora. 4, Abraham tenía un pacto. ¿Cuántos de nosotros aquí podemos decir que tenemos un pacto con Dios? Y no solamente económico, déjame te digo que no solamente tiene que ser económico, porque Dios es un Dios de pactos. Dios hizo un pacto con nosotros cuando destruyó la tierra con el diluvio y le dijo a Noé, pondré un pacto entre tú y yo, ya no destruiré la tierra otra vez con inundación, y puso un arco iris en el cielo. Un pacto no solamente va acompañado de un acuerdo entre tú y Dios. ¿Sabes qué otra característica tiene un pacto? Que tiene una señal visible. Cuando tú ves el arco iris, ahora que lees la Biblia, ves el arco iris en el cielo y dices, ahí está el pacto de Dios, donde no volverá a destruir la tierra. ¿Sabes que el pacto se apalabra con Dios, pero la señal va puesta en el área donde se pactó? ¿Qué dijo Dios? Ya no voy a destruir la tierra con agua, y puso un arco iris en el cielo. Abraham, la promesa de Abraham fue, te haré padre de muchedumbres y haré pacto entre tú y yo. ¿Y dónde iba la señal del pacto de Abraham? En la circuncisión. Ahí iba. Cuando tú y yo pactamos con Dios, y para allá iba con lo del diezmo, les decía yo en la mañana, ¿sabes? Hace yo ya un tiempo que yo dejé de considerar el diezmo como un mandamiento. Ya no puede ser un mandamiento para mí el diezmo. Ahora es un pacto. Porque un pacto
te habla de algo perpetuo, de algo establecido, de algo que es un arreglo entre tú y Dios, pero tiene que tener una evidencia. Abraham pactó con Dios y puso evidencia del pacto. Y yo les decía en la mañana, ¿sabes dónde va el pacto del diezmo? ¿Dónde es visible? Hay que circuncidarla cada semana para que sea visible que es un pacto con Dios. No conmigo, ni con el ujier, ni con el que ora por los diezmos. Entre tú y Dios solamente. Entonces, yo no puedo entender cómo es que tú me hablas de una amistad con Dios si tú no tienes ni un pacto de servicio, ni un pacto de ofrenda, ni un pacto de generaciones, ni un pacto de... Mira, mi esposa y yo cuando nos casamos y decidimos orar para ser padres, uno de los acuerdos que tuvimos es que nuestras hijas tuvieran un nombre con un significado relevante para Dios y para nosotros. Entonces a la más grande le pusimos Amaya, que quiere decir postrada a los pies de Dios. Nosotros le pusimos Pacto al nombre de nuestra hija, porque yo deseo, y es mi oración a la fecha, que después de mí nadie se pierda. Entonces mi hija lleva un nombre con pacto, porque ella va a estar delante de los pies de Dios todos los días de su vida, porque esa es mi oración y ese es mi pacto que yo hice con Dios. Entonces, yo le decía a esta persona, no, es que no es así. O sea, para mí Dios no es algo así like, pues es mi camarada, el Jesús. No puede ser nada más mi camarada, mi amigo. Jesús es mi Señor y es mi Salvador. Y yo tengo un pacto con Él, un pacto de generaciones, un pacto de finanzas, tengo un pacto de servicio. Y ahorita te voy a hablar un poquito acerca de eso. Punto número 2, ya te hablé acerca de la amistad. Había dos cosas por las que aquel hombre no pudo participar del banquete o de aquella cena que hizo el rey. Es porque no estaba vestido, te dije, a la ocasión. Y le llama compañero, fue lo que le dijo. Vamos a hablar de la vestimenta. Lucas 15, del 22 al 23. Mira lo que dice. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. De esta parábola a mí lo que más me intrigaba es, o sea, cómo una persona solamente sacada porque no está vestida de acuerdo a, y además de todo le llama amigo. Bueno, ya supe por qué, no era un amigo entrañable, era un compañero nada más. Seguramente pertenecía a otra denominación o era de aquí, de Torre Fuerte, pero pues el vestido es lo que no lo dejó estar ahí. En la parábola del hijo pródigo, Jesús da otra revelación acerca de este asunto. Dice la escritura que cuando el hijo pródigo vuelve en sí, regresa con su padre y su padre le recibe, y dice que pasan tres cosas. Le entregan un nuevo vestido, ponen un anillo en su mano, y tres, le manda pedir un calzado nuevo. ¿Sabes que cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo, nosotros estábamos ocupando ese lugar de esa parábola? Porque un día nos dimos cuenta que el rumbo por donde iba nuestra vida no era el correcto y tuvimos que buscar entonces acerca de Dios. Y cuando llegamos con Dios, entonces el Señor puso un anillo en nuestra mano, nos dio identidad. El anillo quiere decir identidad. Puso un vestido nuevo. Esto habla de la mudanza de nuestro corazón.
La promesa de Dios decía que entonces en aquellos días os daré un corazón de carne y quitaré de ustedes un corazón de piedra. Y 3, el calzado estaba hablando de servicio. Apocalipsis 3, del 4 al 5, mira lo que dice. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahí nos da otro dato la Biblia y nos dice cómo se viste en el cielo. Nos dice que se viste con vestiduras blancas. Entonces yo alcanzo a entender que el hombre que estaba aquel día sentado en el banquete, ya dispuesto para participar, no traía vestiduras blancas. A la iglesia de Sardis le está diciendo: aún tienes algunos que no han manchado sus vestiduras. O sea, aún tienes algunos que han conservado el corazón de carne que yo les di, que han conservado su integridad, que han conservado su honestidad, que han conservado lo que yo los convertí después de que llegaron de aquella situación, y no se han manchado. Pero el calzado en sus pies habla acerca de servicio. Todas las veces que tú puedas encontrar que la Biblia habla de pies o habla de calzado en la Biblia, está hablando de un ministerio, está hablando de ser enviado o está hablando de servirle a Dios. Te voy a poner algunos ejemplos. En Éxodo 3:5, Dios le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. ¿Sabes? Es cuando hace el llamado a Moisés. Dice: Moisés, necesito que mudes ese calzado que tienes, porque ya no te quiero para lo que estás haciendo. Te tengo una tarea más importante. A Josué, cuando Josué va a suceder a Moisés, le dice exactamente lo mismo, y en Josué 5:15, quita el calzado que estás usando. En Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquellos que anuncian el evangelio. Juan habla de sí mismo y dice: este es el que viene después de mí, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo, que ocupábamos el lugar del hijo pródigo, se nos entregó un anillo, una identidad, una vestidura nueva. También se nos entregó un calzado. ¿Sabes para qué? Para servir. Y si el hombre de aquel banquete no estaba vestido acorde a la ocasión, quiere decir que los vestidos estaban manchados y seguramente no traía calzado. Había abandonado el ministerio, había abandonado el llamado, había entregado aquello para lo que el Señor lo había llamado. En esta parte quiero explicarte, porque esta parte me confrontó, y es con la parte que termino esta prédica que te estoy dando. Viene en Isaías 5 del 26 al 27. Esta parte me confrontó a mí. No te voy a compartir algo que el Señor no me haya hablado. Isaías 5 del 26 al 27, mira lo que dice. Alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. He aquí que vendrá pronto y velozmente, y no habrá entre ellos cansado ni quien tropiece. Ninguno se dormirá ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Te platico el contexto. Dios está haciendo una reprensión a su pueblo, a Israel. Y le está diciendo: yo a ti te había confiado todo. Tú eras el escogido para llevar en grande mi nombre. Yo a ti te escogí para que me sirvieras. A ti, solamente a ti.
Pero como te has rehusado, has tenido en poco el ministerio que yo te di, has tenido en poco el servicio que yo te encomendé. Mira lo que le está diciendo Dios, lo voy a parafrasear para que sea más entendible. Dice, alzará pendón a las naciones lejanas. Pendón es la bandera que usan los pelotones en el ejército para identificar a qué batallón perteneces. Dice, voy a alzar una bandera a naciones lejanas. O sea, ya no a ti ya no. Le voy a hablar a otro. Y silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí que ellos sí vendrán pronto y velozmente. Pero entre ellos, a los que yo llame, no habrá entre ellos cansados, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. Aquí vamos a interpretarlo. Jesús a quienes les dijo, no pudieron estar conmigo orando una hora. A los discípulos, no le dijo a los extraños, Jesús les dijo a los discípulos. Y en esta profecía que Dios está dando, dice, yo a los que les voy a hablar, a las naciones lejanas, le voy a hablar a esa gente que ora y no se cansa de orar, ni se cansa de interceder. Dice, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos. O sea, a los que les voy a hablar, ninguno me va a llegar con un vestido sucio, ni me va a llegar sin vestido aquí. Dios está diciendo, a los que yo les voy a hablar, a esos no se les mueve el vestido, a esos no se les zafa nada. Y tercera, o sea, tienen su corazón íntegro, están bien delante de mí. Y tercera dice, ni se les romperá la correa de sus sandalias. O sea, a los que yo hable estarán vigentes en su servicio. No le voy a hablar a los que se les rompió la chancla, a los que dijeron, pastor, ahí está su servicio, muchas gracias, ya voy de aquí, ya me cansé. No. Tenemos que estar vigentes. Y con esto de un servicio de excelencia, te estoy hablando de servir de una manera correcta a Dios. No con vanas palabrerías, no con amistades infructuosas, no con un compromiso light. Oh, yo sí, pero nada más los domingos para no generar compromiso, ya sabes, no nos vayamos a acostumbrar a ti y luego. Dios le está diciendo, le voy a hablar a gente entera de una sola pieza. Por lo que yo entiendo, el Señor está hablando de un avivamiento. Pero cuando sucede ese avivamiento, se ocupa gente que esté vigente, que esté al pie. Se ocupa gente que no haya manchado sus vestidos, que no se ponga el vestido el domingo para venir a misa, pero de lunes a sábado se ponga el vestido del mundo. No, gente entera, que no se le zafe el cinto. Gente que no se canse de orar, que no se haya cansado de orar. No importa cuál sea tu situación, que no se haya cansado de orar. Y gente que no haya aventado el ministerio. Gente, dice Dios, yo no le voy a hablar a alguien que le hayan dado un ministerio y al chico rato, ahí está, ya, gracias, ya no lo quiero. Mira, aún yo creo, porque me pasa, cansarse. Te mentiría yo si te dijera que el servicio no cansa. Claro que cansa el servicio. Pero también la promesa de Dios es que en Él recibiremos nuevas fuerzas. Tenemos nuevas fuerzas para servirle a Él. Que faltes de repente, sí, ¿cómo no? A mí me ha pasado. A veces no alcanzo a llegar, pero trato de estar aquí. Yo te estoy hablando de que Dios no te llamó nada más para ser hijo y ya. Yo casi estoy seguro que cuando aquel hombre llegó al cielo le dijeron, ¿tú de dónde vienes? Lo traigo anillo, soy hijo. Ah, ok. ¿Sabes qué es lo que nos da la identidad?
Juan 1:12. Porque a todos los que le confesaron y creyeron en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo, y los de afuera, y los de la congregación X y Y, y los de cualquier lado, han confesado a Jesús como Señor y Salvador, sí, se les dio una identidad. Pero tal vez no todos han guardado su vestido, y tal vez no todos estén ejerciendo el servicio, porque también Jesús nos entregó un par de calzado para que entonces se pueda decir cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquellos que anuncian el Evangelio. ¿Qué tal les podemos decir? No, Señor, mira, a mí pues el vestidito te lo cuido, el anillito me lo dejas, pero eso ya de servirte, ay Señor, pues no es para mí. El tiempo, el trabajo, las cosas, esto, lo otro. Recuerda que el hombre que fue echado de aquel banquete, su vestimenta no estaba completa ni estaba acorde a la ocasión. Una amistad con Dios tiene que tener un pacto. Tienes que estar pactado con Dios, porque eso te va a comprometer delante de Él. En la mañana les platiqué esta historia de un hombre que dijo: yo creí en la palabra que se dio, creí y hice un pacto con Dios. Y hoy yo creo que Dios me va a bendecir y Dios me va a dar y me va a multiplicar, porque Él me ha dado, porque con Él he pactado. Momento. ¿Sabes que Dios no está obligado a cumplir nada si tu corazón no está correcto delante de Dios? Y te lo voy a sustentar bíblicamente. Caín fue un hombre que presentó una ofrenda a Dios, y Abel presentó también una ofrenda. Pero la ofrenda de Caín, dice la Biblia, que Dios la vio con desagrado, no agradó la ofrenda. La Biblia no dice si la ofrenda de Caín era mala o era buena, eso no lo dice. Lo que sí dice la Biblia es que las obras de Caín eran malas. Aun cuando Caín presenta la ofrenda, Dios le dice: ¿por qué se ha ensañado tu semblante? ¿Por qué te enojaste? Y Dios le añade y lo advierte, le dice: el pecado está a la puerta. O sea, el pecado te está buscando. Y si tú le haces caso, el pecado se va a enseñorear de ti. En otra parte de la escritura dice que el que era del malvado era Caín, porque sus obras eran malas. Cuando nosotros presentamos un pacto, una ofrenda delante de Dios, eso no nos hace hijos por completos ni amigos. Nuestro pacto tiene que estar presentado con integridad. ¿O tú crees que si yo me pongo a vender marihuana y le traigo una buena ofrenda a Dios, sea agradable para Él? La Biblia dice que Dios no acepta cohecho, o sea, Dios no acepta soborno. Dice: mira, Señor, tú déjame trabajar y te traigo una ofrendita cada 8 días. Lo mismo pasa si estoy en adulterio. Lo mismo pasa si estoy robando a mi prójimo. Lo mismo pasa si estoy haciendo cualquiera de las cosas que a Dios no le agrada. Entonces mi ofrenda, Dios la ve con desagrado. Ya no es agradable para Dios. Y a veces cometemos el error de cuestionar a Dios: Señor, ¿por qué no me has cumplido si yo he pactado contigo? Tus caminos están alineados a la voluntad de Dios. Estoy hablando de cuidar nuestro vestido, de conservar nuestra identidad y de esforzarnos en servir a Dios. Tú puedes servir a Dios. Abre tu casa 1 hora a la semana para que
se anuncia ahí el Evangelio del Señor en una reunión de hogar. Ahí está el servicio de Ujieres, un domingo cada mes que te toque. Ahí hay escuela para niños, hay infinidad de cosas con las que tú puedes usar ese calzado que el Señor te entregó. Puedes ponerte de pie. Cuando el Señor alce bandera, queremos ser de aquellos que corran para atender la instrucción que Él tiene que darnos. Cuando venga el avivamiento, queremos estar listos para decir: sí, Señor, ¿qué es lo que se va a hacer?